De una cosa estoy seguro, soy uno de los pocos o el único en hablar de este grupo como se merece. ¿Por qué? Solo porque no hacen K-pop tan de seguido muchos se olvidan de Nichio. Me vais a odiar por esta comparación, pero Nichio, siendo principalmente un grupo de J-pop, es mucho más K-pop que grupos como Katseye y todos estos grupos globales que van a salir. Con esta opinión funable dicha, sean bienvenidos a un vídeo sobre lo que podría ser el grupo perfecto en la industria del K-pop, pero como su empresa, Youngpie Entertainment, limita a los miembros y como esta chica de aquí es la clave para resucitar el hype inicial y que el grupo vuelva a ser un éxito. Como ya dije antes, el grupo se llama Nichio, el cual fue formado por Youngpie Entertainment entre 2019 y 2020, en un programa llamado Nichi Project. El primer grupo japonés en la historia tanto del K-pop como del J-pop formado por una agencia de K-pop. Nichio fue el primer proyecto en la historia del K-pop en dedicarse exclusivamente al mercado japonés desde cero sin lanzamientos en japonés de grupos ya conocidos. Y da igual donde busquéis, Nichio es el primer proyecto de su tipo. Tienen el predebut más visto en la historia del K-pop y del J-pop con más de 300 millones de visitas. Y da igual donde busquéis, ni en el K-pop ni en el J-pop ha habido un predebut con tantas visitas. Y en debuts de los últimos 5 años, solamente Dala Dala supera el predebut de Nichio, como dije en mi anterior vídeo. ¿Os estáis dando cuenta que Nichio ha hecho historia y aún no se les reconoce como tal? Y puedo seguir diciendo más. Con tan solo un año y medio tras debutar consiguieron llenar los Osaka Dome y Tokyo Dome 4 veces. Más de 2 millones de álbumes vendidos, y sé que eso quedará corto comparándolo con grupos como New Jeans que han vendido casi 8 millones de álbumes, y Les Seraphim, las cuales según esta web van por casi 6 millones en total. Pero recordemos que la mayoría absoluta de ventas de Nichio está solo en Japón, contra estos dos grupos cuyas ventas están globalizadas. Y para quien no lo sepa, Nichio suele ser uno de los artistas que más vende de Youngpie Entertainment, incluso por delante de Itchy. En resumidas cuentas, casi cualquier cosa que haya conseguido tu grupo favorito en Japón, Nichio también la consiguió, pero entiendo por qué este grupo ahora mismo está al borde del fracaso, siendo este hombre una de las razones. Y parece irónico cuando fue él quien formó el grupo, aunque no es la mayor causa porque la mayor razón es a causa de su empresa. Las miembros las iré introduciendo con el pasar del vídeo. Haré una breve, pero muy breve introducción sobre cómo se formó el grupo y un poco de su historia tras debutar. Nichio, como ya dije antes, se formó en un programa llamado Nichi Project por Youngpie Entertainment en colaboración con Sony Music Japan. El proyecto para formar al grupo como tal comenzó a principios de 2019, aunque en 2018, en un vídeo llamado Youngpie 2.0 donde se presentaba la arquitectura empresarial actual, ya se anunciaba que iban a hacer un grupo femenino japonés, lo que nos lleva a que el grupo ya estaba planificado muy seguramente desde principios de 2018 o principios de 2017. Para juntar una colaboración con Sony y hacer la planificación del grupo, ya que, como dije antes, era el primer grupo de su clase. Y volviendo a lo que nos toca, a principios de 2019 se anunció la colaboración entre Sony Music y Youngpie Entertainment para formar un grupo de chicas en Japón de entre 15 y 22 años, con audiciones en 8 ciudades de Japón y 2 de Estados Unidos. Ya en mayo se solicitaron hacer todas las audiciones y entre julio y agosto se completaron todas las audiciones presenciales. Y después se entrenó a todas las chicas y las 9 miembros que salieron para la alineación final del grupo para que debuten en 2020. Su predebut fue con Make You Happy en junio de 2020, la cual sigue siendo su canción más popular con más de 300 millones de visitas. Su debut fue el 24 de noviembre de 2020 con Step and Step, que cuenta con poco más de 100 millones de visitas. En 2021 consolidaron su fama con Take a Picture, Poppin' Shaking y Chopstick. En 2022 pudieron aguantar su fama, pero ya se empezaba a ver una pequeña frustración
por usar el mismo concepto, pero en 2023 se empezaban a ver grietas serias en la gestión de Niche, tan serias como que el segundo álbum y su canción principal estuvieron muy cerca de fracasar, y que el debut en Corea, el cual fue en octubre de 2023, lo tuvieron que inflar de visitas con anuncios para ocultar que no había gran interés fuera del fandom. Y ya en 2024 se hizo obvio que Joy Entertainment ha cometido errores que han llevado a que el lanzamiento más esperado, Rise Up, con cambio de concepto, haya sido un completo y absoluto fracaso, tras llevar desde Make You Happy hasta marzo de 2024 con el mismo concepto, con un total de 11 lanzamientos sin cambiar. ¿No me creéis con que haya sido un fracaso? Aunque según Oricon haya vendido 215.000 copias, las cuales 196.000 fueron en la primera semana, en visitas y reproducciones ha sido un completo fracaso, con menos de 10 millones de visitas en YouTube tras casi un mes y medio del lanzamiento de Rise Up y solo 5 millones de reproducciones en Spotify. Esas son cifras de grupo de empresa pequeña, no de una empresa cuyo valor es millonario. Joy Entertainment. No puedes esperar que tenga éxito un comeback que te llevan pidiendo varios años si no has impulsado la creatividad de los miembros que quieren producir sus propias canciones. Que me quedo sin aire. No has cambiado de concepto en 4 años. Lo hacéis cuando veis en vuestra cara que el grupo puede fracasar cuando el K-pop ya está cayendo y volvéis a la dinámica de rap entre las dos raperas del grupo por dinero y prometer un EP pero solo dar 2 canciones nuevas con sus respectivas instrumentales y sus versiones en japonés, coreano e inglés, porque habéis fallado a los miembros y a los fans. No solo nos habéis ignorado y fallado, sino que nos habéis intentado estafar. Sigo este grupo desde pre-debut, y aunque sea de los únicos de Occidente que este grupo sea mi favorito, no me priva de ser crítico y reconocer situaciones malas, como que el grupo está a punto de fracasar sin posibilidad de remontar. Tras esta pequeña introducción sobre cómo se formó el grupo y su historia, vamos a pasar a uno de los temas principales del vídeo, el cual es sobre cómo Joy Entertainment limita a los miembros. Aviso que no soy un experto en nada y que hablo lo más objetivamente posible sobre mi opinión aunque parezca una contradicción. La mayor limitación es que JYP no impulsa la creatividad de los miembros, siendo las propias palabras de la empresa sobre desarrollar la capacidad de sus artistas una completa y absurda mentira y puro marketing corporativo. Ayudar a que las idols sean ellas mismas y que mejoren su canto, baile o rap ayuda a impulsar sus capacidades, pero no es desarrollar su capacidad artística. Para eso hay que poner a las idols a aprender o desarrollar algo que quieran en ese campo, ya sea diseñar, escribir canciones, editar vídeos, etc., en vez de dejar que solo hagan eso los idols masculinos de la empresa, con ayuda de la empresa. Si me olvido de algo que podría ser mejor para las miembros como artistas, dejadlo en los comentarios, porque debido a que este vídeo no solo tiene que ser informativo, sino entretenido para que no aburra, no voy a cubrir mucho por cada miembro, así que vuestra ayuda como fans es mejor para todos, por si alguien en Joy Entertainment ve este vídeo y los comentarios, y si veis que referencio a una idol o digo su nombre para algo malo, salvo que sea Seungri o sea un abusador sexual, no tengo nada en contra. Y segundo aviso, en este vídeo no voy a seguir el cómo se llaman las posiciones tradicionalmente, sino que voy a decir las posiciones que creo que deberían tener los miembros, intentando inventarme un sistema que sea menos confuso que el actual. Empezando por Mako, líder y vocalista principal secundaria del grupo, y también la mayor de todas. La empresa ignora completamente su versatilidad, incluso viéndolo demostrado varias ocasiones en el programa. No estoy diciendo que Mako se ponga a rapear, porque no tendrá sentido alguno porque no sabe. Para eso están las raperas del grupo, y sobre todo la principal, y porque es mejor guardar la integridad artística del grupo y salvarla de que tenga un rap sin sentido que no pega con la canción. Está muy bien que ella sea la que más directos suele hacer, pero eso accidentalmente o a propósito por decisión de la empresa está limitando la creatividad de los miembros, que a lo mejor solo necesitan soltarse mejor en cámara para brillar en la creación de contenido. Ryo, bailarina principal del grupo, durante su estancia en Niche Project demostró que no solo podría bailar hip hop, sino también lo que se requiere de una idol, haciéndola una bailarina muy versátil y habilidosa. La limitación no está tanto en que no le dejen bailar distintos estilos de música, ya que lo hace en el propio canal del grupo con canciones ya existentes,
de otros artistas, sino que es inútil tener a una idol que baila tan bien si solo se aprovecha esa habilidad en una sola canción. Y encima de todo, como he dicho anteriormente, mantienes el mismo concepto por 4 años. No soy alguien que esté dentro de la industria, pero tampoco hace falta ser un genio para saber que se puede aprovechar ese talento usando otros conceptos y géneros. Pero sabiendo que Rise Up ha sido un fracaso, dudo que eso pase salvo que hagan cambios en el staff y se empiecen a tomar en serio un grupo único en la escena coreana y japonesa. Maya, subvocalista y segunda bailarina principal. En este caso es parecido al de Ryo, pero en el suyo fue trainee en YG en Japón durante un año. Fun fact, Maya es amiga de Ruka y hasta de Baby Monster. Volviendo al tema, su limitación provocada por la empresa es que no se aprovecha el visual que ella tiene para causar un impacto inicial que pueda ayudar a que el videoclip cause mayor impacto, al no tener habilidades tan buenas como las vocalistas principales. Sobra decir que la empresa debería entrenar su canto para que ella pueda cantar lo suficientemente bien por ella misma sin forzar una voz aguda. Y no estoy diciendo que no pueda cantar, porque demostró su habilidad en Paradise. Riku, tercera vocalista principal. Durante Nishi Project, ella pasó de no saber cantar a ahora ser una vocalista imprescindible para el grupo. Y aunque no tenga un visual como el de Maya o varias de las miembros que voy a decir a continuación, sino que con el correcto peinado y estilismo, ella no solo podría destacar por su vocal, al ser capaz de rescatar partes de una de las vocales principales del grupo, cuando le falla el micrófono de esa miembro, sino que también, al no entrar en el estándar tradicional de belleza, puede cantar muy bien con su visual creando esa sensación de ternura ruda. Ayaka, visual principal del grupo. Aunque es una miembro que no sabe cantar tan bien y destaque principalmente por su visual, sigue siendo imprescindible para el grupo. Ya me estoy viendo los comentarios, que no tiene talento y que solo sabe ser bonita. A diferencia de cierto grupo de Head en el que la empresa vació la cartera para funcionar solo a base de ser bonitas, sin razón artística alguna, y aclaro que no tengo ningún problema con los miembros de ese grupo, en el caso de Ayaka, eso tiene una función para ser complementaria, sin necesidad de retocarse la cara entera. Volviendo a lo que interesa, la limitación hacia Ayaka viene de que no se aprovecha ese visual para hacerle promoción hacia marcas sin llegar a que se trabaje con muchas marcas sin impacto alguno, pero de forma que tenga impacto a largo plazo, sin sacrificar la calidad de las promociones solo por dinero y reputación a corto plazo. Mayuka, segunda rapera principal del grupo e imán de personas. Lo de imán de personas viene a porque es fácilmente una de las miembros más bonitas del grupo, pero no se le trata como visual porque esa posición está ocupada por una de las miembros que hablaré a continuación y por Ayaka. Pero eso no quita que ella sea fácilmente una de las miembros que más puede gustar a primera vista. En Nishi Project le pasó algo parecido como el caso de Riku, que empezó sabiendo poco y ahora es una de las raperas principales del grupo, y la limitación hacia ella viene a que haya mostrado interés en la producción de canciones, pero debido a decisión arbitraria de la empresa para no impulsar la producción de canciones en idols femeninas, no podemos ver qué tan buena sería haciendo canciones o escribiéndolas, aunque sí es mejor promocionada en lo visual que otras miembros. Mihi, vocalista principal del grupo y visual principal junto a Ayaka. Este es un caso un poco raro y un poco complicado, porque desde Nishi Project siempre ha destacado por su ternura y su canto, y en lo que cuenta como idol nicho estos años siempre ha sido bien promocionada, y yo creo que desde mi punto de vista la limitación con respecto a ella se radica en no la experimentación tanto en diferentes estilos visuales como de canto. A esto me refiero que ya principalmente está en las canciones donde más notas altas hay, pero qué tan buena sería cantando con notas más bajas, qué tan buena sería cantando rock, por ejemplo. A eso me refiero, experimentar con más géneros. Nina, vocalista principal del grupo junto a Mihi. Al igual que Mihi, Nina siempre ha destacado por su canto, lo que le llevó a ser junto con Mihi una de las vocales principales y esenciales del grupo. Pero Nina, al no contar con una apariencia tan tierna como puede ser la de Maya o Mihi, su apariencia fue tan solo bien promocionada en Rise Up, a diferencia de los lanzamientos antiguos, porque requerían una ternura que tal vez ella no tiene. Pero a diferencia del fandom coreano de K-pop, los fans japoneses recibieron a Nina con los brazos abiertos, a pesar de tener apariencia extranjera.
La limitación de Nina es básicamente la misma que Miji, la no experimentación con más géneros, aparte de adaptar los conceptos a su apariencia más seductora. Con esto quiero completar que la mayor razón por la que el grupo está al borde del fracaso es debido a no querer diferenciar al grupo, estancamiento creativo, falta de innovación y promociones añadiendo lo que he dicho por cada miembro. Me duele decirlo, pero a Nichkhun solo le queda un comeback coreano y un comeback en japonés para demostrar que el cambio de concepto vale la pena. Porque si JYP Entertainment vuelve a concepto tierno y feliz después del fracaso de Rise Up, estarán demostrando que no saben hacer su trabajo y no creen en la habilidad de los miembros y que prefieren actuar como una empresa pequeña antes que innovar como tiene que hacer una empresa grande. Porque Rise Up fracasó por problemas sistemáticos de los que he hablado. No fue el concepto en sí, ni las canciones porque eran buenas, era lo que rodeaba al comeback. Pero para revivir la popularidad del grupo, señoras y señores, está la miembro cuyo nombre no he dicho y me he tenido que inventar 40 maneras diferentes para evitar decir su nombre, pero se la he enseñado anteriormente. Esa chica es Nakabayashi Rima, rapera principal del grupo, subvocal y visual principal secundaria. Desde Nishi Project, ella siempre ha destacado por su rap, personalidad y aspecto, sobre todo por su rap, y no es una exageración, ya que su talento y habilidad para el rap viene de su padre, quien es nada más y nada menos que Shibra, uno de los raperos más importantes de Japón, el cual se hizo famoso por hablar de temas que normalmente no se hablaban en esos tiempos, en protesta a problemas recurrentes en Japón, que lo llevó a ser uno de los raperos más influyentes, populares, aunque controversiales de la escena japonesa. Gracias a que Rima siempre estuvo en contacto con la música gracias a su padre, ella pudo aprender sobre rap gracias a que su padre se lo enseñó, pero también tiene nociones para modelar gracias a su madre, que es modelo, Nakabayashi Miwa. Pero su personalidad también destaca porque ella fue criada desde la humildad para ser ella misma sin que importe el éxito que tenga, ya que a diferencia de Sofía de Katsai, que tuvo una situación muy parecida, quería negar el impacto de su madre en su crianza, queriendo decir que todo es gracias a su esfuerzo, aunque su madre la ayudó ya sea para poder actuar mejor en frente al público o económicamente mediante academias para que ella pudiera debutar teniendo entre 19 y 21 años, para después imitar los pasos que su madre hizo. Pero Rima, con tan solo 15 años, era totalmente consciente de su pasado, que le dio suerte al estar con dos padres en la industria del entretenimiento, ya sea para la música o para la moda. Pero ella misma dijo que esto no le hace nada más especial que otra gente que se quiere ganar el debut a base de esfuerzo y trabajo como cualquier otro aprendiz. Eso casi nunca pasa en la industria del entretenimiento. No os fiéis de mí, oíd las propias palabras de JY Park. 아빠가 정말 일본에서 존경받는 대단한 가수고 엄마 역시 훌륭한 모델이란 말이에요. 그래서 굉장히 많은 걸 타고났어요. 그냥 보면 랩할 때나 춤출 때나 그냥 기본적으로 리듬감이 정말 좋고 거기에 연기력까지 감정 표현 능력까지 같이 가지고 있어서 약간 놀라운 정도예요. 근데 보통 그 정도를 타고난 사람은 자기가 많은 걸 타고났다는 걸 알기 때문에 되게 편안하거든요. 근데 지금 요코이 상은 너무나 뭘 증명해야 되는 사람 같아요. 그 에너지가 어디서 나오는 건지 알고 싶어서, 아니 세상에 아빠 그렇게 대단하신 분이고 엄마도 그렇게 대단하신 분이고 자기는 재능도 갖고 태어났는데 왜 나는 뭘 증명해야 될 것 같다, 이런 느낌을 내가 받는 거지. 私はお父さんやお母さんが芸能人だけれども、だからといって私はすごいというわけでもないですし、私は自分の力で私ができることを見せたくて、全然いろんな人に負けず私は頑張っていきたいと思っていました。 I
I could tell you have talent. Y en esto le voy a agradecer muchísimo a su madre y su padre por criar a Rima de esta manera, porque casi nunca se ve una chica que ha crecido en un pasado tan suertudo que sea tan humilde. Pero da igual todo ese talento porque va a Yugoi Park y en toda su cara le dice que su fortaleza es cantar. En sí canta bien, pero su talento nato es el rap. Por 4 largos años, Yugoi Entertainment y Sony Music Japan han ignorado por completo su habilidad para componer canciones y su destreza en el rap. Es como tener un Ferrari en el garaje y solo usarlo para ir a la tienda de la esquina para comprarte una Coca-Cola. Rima tiene el potencial de ser una de las raperas más destacadas de la industria, pero JYP está desperdiciando ese talento. ¿Por qué no darle la oportunidad de explorar diferentes facetas de su carrera, tal como han hecho con otros artistas de la empresa? Si JYP permite que Bang Chan, Changbin y Han The Stray Kids puedan producir y explorar su rap en sus canciones, aparte de permitirle a su próximo grupo masculino producir sus propias canciones e impulsarlos, ¿por qué no permitirle a Rima hacer lo mismo? ¿Acaso ella no merece el mismo reconocimiento y oportunidades tras haber demostrado de lo que es capaz? ¿O acaso solo los hombres pueden tener libertad en JYP y a las mujeres hay que tenerlas controladas? Es hora de que JYP nos escuche y le dé el espacio a Rima que necesita para brillar. Si pueden hacerlos con 2 grupos enteros, ¿por qué no hacerlo con una sola persona también? Yendo a por qué ella es la clave para revivir la popularidad del grupo, empecemos con algo de que he hablado en estos últimos momentos, el cual es su rap. Ella merece ser llamada una de las mejores raperas de la industria. Antes de todo, si tu idol no toma parte activa a la hora de como mínimo escribir las letras de al menos su rap en las canciones, no es un rapero o una rapera, sino una o un intérprete. Por lo tanto, si no ves el nombre en sus créditos, no es un rapero y punto. Por ejemplo, Ruka y Asa son intérpretes para las canciones principales. Asa y Ruka saben escribir rap, aunque en la única oportunidad que le dio YG tuvieron que hacer una canción que es una basura y un insulto para el rap con 8 personas que ninguna sabe qué estaba haciendo. Porque Woke Up in Tokyo es todo lo que alguien que no sabe de rap cree que es el rap. Porque se puede hacer un rap para engrandecerte, rapear rápido y cambiar de ritmo. Pero si no tienes ninguna razón para hacer eso, no escribas rap nunca más. Y siento estar tan enfadado, pero yo como alguien que ha escuchado rap desde pequeño, escuchar una canción que era todo lo que alguien que no sabe de rap cree que es el rap, y encima de todo siendo una canción mala, me pone de mala hostia. En conclusión con las quejas hacia Woke Up in Tokyo, YG no es nada con el rap sin Teddy. Es que mira que hay que esforzarse para escribir un rap tan mal. Pero el mismo caso que tienen Ruka y Asa para las canciones principales es lo mismo que le pasa a Rima con las canciones de Nichu. Pero para aclararnos con este punto, usemos su canción de cumpleaños, la cual ella compuso y escribió sola. En la superficie es un rap simple, escrito para engrandecerse y agradecer a su familia, pero esconde decisiones que no muchos pueden darse cuenta, pero demuestra mucho su profundo entendimiento y talento de rap. 1. No se trata de la velocidad, sino de cómo usas tu voz. Rima es capaz de rapear rápido, ya que en la primera parte de esta canción va un ritmo de palabreo y beat acelerado, pero eso no es lo que destaca, sino lo que dicen sus letras en agradecimiento a sus padres y demostrando que la gente que va en contra de ella está equivocada, junto a su tono suave de voz. Esto demuestra que a diferencia de casi toda la industria, sean idols, raperos o productores, el rap no es solo leer rápido, sino usar tu voz para complementar la canción. 2. Diferentes mensajes, diferentes beats. Esto, por muy tonto que suene, es algo que demuestra que ella sabe de rap mucho más que casi todos los raperos. El simple hecho de querer contar 2 cosas diferentes sin adaptar ninguna al instrumental de la otra, haciendo 2 beats diferentes sin perder la esencia de la canción, es algo admirable que muy pocos hacen, y si lo hacen les suele salir mal. Pero Rima lo pensó, lo hizo y le salió bien, sin arruinar la canción.
Solamente pensar en ello ya demuestra que sabes sobre rap, pero conseguir hacerlo sin arruinar la canción YG, no necesitas ya saber sobre rap y cómo escribir letras de canciones, sino tener un profundo conocimiento en cómo hacer una canción y componerla. Otros aspectos a destacar que no se pueden desarrollar en un punto grande es su potencial, ya que las habilidades y el talento están allí, pero necesita a alguien que pueda saber lo que ella necesita como rapera y cómo puede desarrollarlo, como por ejemplo tener menos miedo a rapear con un mensaje provocador o agresivo y no forzar el rapear agresivamente en una canción que no lo necesita. La expresividad también es otro punto a tener en cuenta, porque al ser una persona empática se le facilita ponerse en el lugar del otro, lo cual es importante a la hora de estar en la industria coreana. Otro aspecto importante, por desgracia, en la industria coreana, pero el cual Rima clava, es el aspecto. Y antes de que me digas, está totalmente opinada, porque todos los idols lo hacen, mira este idol de esta empresa. No niego que pueda tener alguna rinoplastia y poco más, porque el mentón creo que es debido a perder peso, porque comparando fotos suyas recientes con las que tenía antes de audicionar para JYP, se puede ver que el mentón sigue siendo el mismo. Y recientemente JYP está reduciendo mucho su dependencia para la belleza en cirugías plásticas. Pero mirad cuánto se gasta el Hybe, SM Entertainment y Wedge Entertainment en rinoplastias, carillas dentales, rellenar labios, mentones, pómulos, etc. Rima tiene belleza natural gracias a los genes de su madre, aunque cualquiera puede verse guapa y bonita sin realmente serlo. Este punto es importante en cuanto a Rima, no solo por su belleza natural, sino también por sus nociones de modelaje gracias a su madre, por lo que no solo tiene belleza para trabajar con marcas, sino también para verse bien con conceptos más maduros y verse natural haciendo algo que otras hacen forzado. El último aspecto, y no por eso el menos importante, su personalidad. Desde mi experiencia como víctima de bullying durante mi infancia y gran parte de mi adolescencia, que me permitió intuir quién engaña su personalidad o quién no, y estar más de 6 años en el K-pop, sé que Rima es una de las idols más auténticas de los últimos años. En Babel ha dejado claro que le gusta ser ella misma y compartir con los demás lo que ella piensa, y da la casualidad de que eso le viene muy bien siendo idol. ¿Cuándo fue la última vez que visteis una idol que debutara en los últimos 5 años que no tenga miedo a ser ella misma? Ser auténtica no significa decir obscenidades como Jessie o alguna otra idol que enseñará el culo, los pechos y que tanto admiráis y sexualicéis las fans. Ser auténtica significa no renunciar a quién eres, incluso si tu trabajo es ser idol, lo cual lleva demostrando desde Nishi Project, sobre todo por su comentario en el que decía que sus ambos padres estando en el show business no la hace más especial y que se quiere ganar el debut a base de esfuerzo como los demás, que hasta el mismo Joey Park reconoció cuando ella solo tenía 15 años, siendo algo muy raro que pase a diferencia de Sofía y otras idols de mayor edad cuando quisieron anular el impacto de su familia. Rima es una persona alegre, graciosa, optimista, sensible e inteligente hasta cierto punto. Porque en Babel va y te dice que le gusta dormir en el suelo del comedor, incluso su familia estando allí, también comer ramen como si fuera a beber agua 50 veces a la semana, y después quejarse de que se siente hinchada cuando es obvio, aunque no la culpo. Los ramenes de aquí de España son una basura por no decir otra cosa. Seguro que allí están más buenos, tanto como para que sea la comida favorita de Dio y de ella. Desde luego que grabar por tanto tiempo no es bueno. Siguiendo con lo que iba, ella no es una persona fácil de odiar, de hecho todo lo contrario, es una persona fácil de amar, ya que no le gusta meterse en problemas y encima de todo, a pesar de que tiene el pasado que tiene, se viste y se comporta como lo haríamos tú y yo. ¿No me creéis? Esta tía no se viste con Gucci, Versace, Prada, Dolce & Gabbana y todo ese tipo de ropa de lujo falso, aunque también seguramente tendrá alguna prenda o accesorio de ese estilo. Ella se viste con ropa que compraríamos tú y yo en la tienda barata del centro comercial. Mirad, tiene dinero, fama y le suda el papo completamente comportarse como lo haríamos tú y yo. Aparte que al haber crecido en una escuela internacional sabe inglés fluido.
y tuvo contacto con la cultura occidental, haciéndola, como dice ella misma, una falsa internacional. No solo por eso, sino que por Babel dijo que también le gustaría ser youtuber algún día, lo cual puede salir muy bien si Joey Time la apoya sin necesidad de que tenga el mismo programa que todas las idols hacen, solo siendo ella misma, que es lo que le gusta. ¿Entendéis por qué Rima es una persona especial? Un caso muy raro, y podría ser la clave para revivir la popularidad de Niziu. Sé que puede sonar que estoy loco por ella y que no tengo fundamento, y en parte es verdad. No voy a disculparme por admirarla, ya que me siento muy identificado con ella y se está convirtiendo en mi modelo a seguir. Si admirar y querer a alguien es un delito, que me manden a la cárcel. Ya concluyendo el vídeo, si creéis que me ha faltado algo, o que necesitaba decir algo, o si queréis que hable de algo, decidlo en los comentarios. Y tampoco te voy a decir que me apoyes al vídeo, eso ya queda a decisión tuya. El próximo vídeo es uno de los vídeos más importantes de este canal, no por el presupuesto ni por otra cualquier cosa, es sobre Hybe, una empresa que ya he nombrado muchísimas veces en este canal, y parece que estoy enamorado de ellos, pero todo lo contrario, los odio con toda mi alma, y ese vídeo es exponiéndoles, porque se están buscando el fracaso y la cárcel ellos solos. Y Ban Si-hyuk y So Seung-jin, escuchad esto, Hybe, vas a caer.